¿Cómo crees? ¿Qué tal amigos y amigas cinéfilos? Este es Lecciones de Cine y también series. En este caso, ya que se acercan las elecciones presidenciales en México, me di a la tarea de armar este top de series sobre política e historia de México, para que puedas ver rumbo a las elecciones 2024. Son series basadas en la realidad. Obviamente no es exacto lo que pasó. Nos pueden ayudar a ver la triste historia y hórrida realidad sentados en nuestra cama o sofá o hasta en la chamba. Pues nada, que comience la clase. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Tú eres el candidato de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades. Expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Número 5. Historia de un crimen, Colosio. Miniserie que explora el desvivimiento del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994. En 8 episodios vemos la investigación y conspiraciones políticas que rodean el magnicidio con un buen toque dramático. Se retrata el dominio del PRI y las crecientes demandas del cambio democrático en México. Las luchas internas del PRI debido a que Colosio quería un cambio que no le gustaba a sus compañeros y al mismo presidente. La investigación del desvivimiento, la controversia sobre Mario Aburto, que supuestamente fue el culpable, y las teorías de conspiración que implican a figuras poderosas. El impacto político que propició este suceso desembocó en el fortalecimiento de movimientos democráticos de la oposición. En conclusión, es un thriller político que ofrece una mirada crítica y uno de los momentos más decisivos en la historia moderna de México. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza y al final nos permite morir con orgullo. La puedes checar en Netflix. Pruebas y testigos. No tenemos nada. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, y le he perdido el miedo a todo. Número 4. Aquí les traigo un documental, Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Película documental que narra la lucha incansable de Marisela Escobedo por justicia tras el desvivimiento de su hija Rubí en 2018. Este desgarrador documental explora la corrupción y la maldita impunidad en el sistema judicial mexicano. Vemos cómo se expone la ineficacia y corrupción del sistema judicial mexicano que permitió la liberación del culpable confeso de Rubí, la lucha y valentía de Marisela, quien se convierte en una activista destacada contra la violencia de género y la injusticia. Esta historia resuena con los movimientos de derechos humanos en México, subrayando la urgencia de reformas en el sistema judicial y cambios estructurales en el país, sobre violencia, falta de seguridad e impunidad. En conclusión, es una fuerte obra que denuncia las faltas del sistema judicial y celebra la valentía de una madre en su búsqueda de justicia. Te advierto que te dará mucho coraje. Mírala en Netflix. Adelante. Número 3. Un extraño enemigo. En esta serie se explora la agitación política en México durante los años 60 y 70, enfocándose en los eventos que llevaron la masacre de Tlatelolco en el 68 y sus consecuencias. En la primera temporada tenemos las protestas estudiantiles por reformas democráticas y la brutal represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que culminó en la matanza del 2 de octubre de 1968. En la segunda temporada encontramos las consecuencias y Guerra Sucia, en donde vemos las repercusiones de Tlatelolco, el ascenso de Luis Echeverría y la represión durante la Guerra Sucia. Se analiza cómo estos eventos definieron una época de represión en México. En conclusión, nos ofrece una mirada crítica a la represión gubernamental y la lucha por la democracia en la historia moderna de México. Vemos cómo la corrupción domina cómo hasta la fecha y los intereses personales hacen de todo para ser alcanzados. La puedes checar en Prime Video. ¡Maldito asesino!
Lo vamos a chingar, compañeros. No sé cosa de hacerlo bien. Bienvenido de vuelta, comandante. Señor presidente, no vamos a acabar con el narcotráfico. Lo que queremos es controlarlo. ¿Cómo? Nuestra opción es que trabajemos junto al pez más grande, ya que pueda comerse a los más débiles. ¿Con cuál pez grande sugiere que trabajemos? El Chapo. Número 2. El Chapo. En 3 temporadas se narra la vida de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo, y su impacto en la política y sociedad mexicana. En la primera temporada muestra los inicios del Chapo en el cártel de Guadalajara en los 80s y su ascenso al poder y cómo Guzmán utiliza la corrupción y la violencia para expandir su imperio y protegerse de las autoridades. Segunda temporada nos detalla cómo el Chapo se convierte en el líder del cártel de Sinaloa en los 90s, enfrentando a rivales y consolidando su control, al igual que sus fugas de prisión y la constante disque persecución de las fuerzas de seguridad. En la tercera temporada vemos su última captura en 2016 y el impacto de su caída en el narcotráfico y la política mexicana, y también la colaboración entre Estados Unidos y México, entre comillas, la lucha contra el narcotráfico con la extradición del Chapo a dicho país. En esta serie vemos cómo la colaboración del gobierno y el narco e inclusive las autoridades de Estados Unidos es a conveniencia. Vemos cómo algunos presidentes llegaron al poder, cómo la maldita corrupción e impunidad se imponen, cómo en algunas elecciones fueron alteradas, una gran porquería que es la política mexicana. ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! La puedes ver en Netflix. ¿Dónde me llevan? No me pueden extraditar. ¿A qué estás jugando, Conrado? Te voy a ayudar a escapar. Nació una oportunidad para nuestras organizaciones. Tengo un plan. Estamos buscando una sociedad. Y aquí, ando construyendo un imperio. Número 1. Narcos México. Acá tenemos el origen y la expansión del narcotráfico en México, centrándose en las relaciones entre los cárteles y el gobierno y las agencias internacionales. En la primera temporada encontramos el ascenso del cártel de Guadalajara, en cómo Félix Gallardo unifica a los traficantes locales para formar un poderoso cártel en los años 80. Colaboración con la corrupción entre los narcos y las autoridades mexicanas y la intervención de la DEA tras el desvivimiento del agente Kiki Camarena. En la segunda temporada nos detalla la expansión del cártel bajo Félix Gallardo y las tensiones internas que llevan a traiciones y conflictos entre los líderes, por lo que vemos la desintegración del cártel de Guadalajara y el surgimiento de nuevos cárteles, más violentos y territoriales. Todo esto con ayuda de políticos, autoridades de seguridad y empresarios poderosos. En la tercera temporada surge el cártel de Tijuana y Juárez y su lucha por el poder de los territorios. El impacto en la política y sociedad analiza la creciente violencia, así como la intensificación de la guerra contra el narco. En conclusión, ofrece una visión profunda del origen y evolución del narco en México, destacando la corrupción, las luchas internas y la influencia del crimen organizado en la política y la sociedad con la colaboración del gobierno. ¡Maldita sea! La puedes checar en Netflix. Amado made his move. He doesn't get what he needs, he takes it. It kind of sounds like you. No, el caos trae buenas oportunidades, licenciado. Soy la cabeza del Chapo. No te preocupes, carnal. Me voy a encargar. ¿Cómo crees? Si te gustó el video, dale like, no te cuesta nada. Suscríbete, comenta qué piensas. La verdad, después de verlas y viendo la realidad presente, sigo creyendo que el cáncer de México es la corrupción. Nunca se acabará, creo yo, y que la política mexicana es una porquería, ya que la mayoría que está ahí solo piensa en dinero y o poder, y el pueblo les vale más. Ok, me prendí cañón. Wow. Recuerda que hay más tops, recomendaciones y podcasts. Nos vemos al próximo video. Chao. No olvides votar.